Todo desde el aire. Nuestro viaje comienza en la ciudad fortificada de Nez-Brissac, diseñada por el ingeniero militar más famoso de su época, conocido como Vauban. A orillas del Rin se encuentra Estrasburgo, una de las ciudades con más historia de Francia y sede del Parlamento Europeo. Volando hacia el oeste, llegamos a Reims, con su magnífica catedral del siglo XI, donde han sido coronados 31 reyes franceses. El norte de Francia fue el escenario de gran parte de los horrores de la Primera Guerra Mundial, y el Memorial Thiepval recuerda a miles de soldados sin tumba conocida. Al oeste de París está Giverny, hogar del pintor impresionista Claude Monet, donde está el jardín que amó y pintó durante más de 25 años. Nuestro viaje termina en París, la capital de Francia, conocida mundialmente como la ciudad del amor, por donde pasan 40 millones de visitantes al año. Frente a nosotros está la ciudad de Nez-Brissac, en la región de Alsacia, cerca del río Rin. La Brissac original, en el lado este del río, fue destruida a finales del siglo XVII, por lo que la nueva ciudad se construyó en la otra ribera. La nueva Brissac fue fortificada y diseñada por uno de los mejores ingenieros militares de la época, el francés Sébastien Lepreste de Vauban, más conocido como Vauban. Sus fortificaciones hicieron que atacar la ciudad fuera muy difícil, debido a la cantidad de posiciones de tiro que situó en todos los bastiones y murallas. En Brissac, Vauban haría su último trabajo, pero sus diseños militares influirían en futuras fortificaciones de toda Europa hasta bien entrado el siglo XIX, así como en el continente americano y en otros rincones del lejano oriente. Hoy, Nez-Brissac es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con otros 11 fuertes diseñados por Vauban. En una estribación de la cordillera de los Vosgos, con vistas a la llanura del Alto Rin, se encuentra el espectacular castillo de Haut-Königsbourg. Hubo varias fortificaciones en este lugar, hasta que en 1633, durante la Guerra de los 30 años, el castillo fue destruido casi del todo. Las ruinas quedaron en el abandono 200 años, hasta que el asunto llegó a oídos del Kaiser Guillermo II a finales del siglo XIX, cuando la región de Alsacia se reincorporó a Alemania tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870. El Kaiser pasó 10 años restaurando el castillo y devolviéndole el aspecto que tenía a finales del siglo XVII. Se ha debatido mucho sobre el efecto de dicha restauración, ya que su imagen resulta demasiado romántica. Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses recuperaron Alsacia junto con el castillo y llevan manos francesas desde entonces. Durante muchos años, el castillo fue un lugar mal visto, debido a sus vínculos con el emperador alemán, pero hoy es un importante destino turístico en la región. Uno de los ríos europeos más importantes es el Rin, que nace en Suiza y desemboca en el Mar del Norte, en los Países Bajos. Económica e históricamente, el Rin es una de las principales arterias del transporte industrial del mundo, desde la época romana. En sus 1.230 kilómetros hace de frontera en muchos tramos entre varios países. Aquí, en esta zona, separa Francia y Alemania. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el volumen de bienes que se transportan por el río ha aumentado considerablemente. Los muelles de la ciudad de Estrasburgo tienen ya más de 2000 años y ocupan el tercer lugar en importancia en este río. Manejar las barcazas cuesta poco, y eso mantiene bajo el costo de las materias primas. Por ese motivo, el río sigue siendo un eje importante de la producción industrial de la región. Estrasburgo es una de las ciudades con más historia de Francia. Su centro está en una isla, y en 1988 fue el primer centro histórico urbano declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conserva muchos edificios medievales y renacentistas, incluida su impresionante catedral. Comenzó a construirse en el siglo XII y se acabó 2 siglos después. Con sus 142 metros,
fue el edificio más alto del mundo hasta 1874, cuando lo superó la torre de una iglesia de Hamburgo. Como consecuencia de varias guerras a lo largo de los siglos, la ciudad ha vivido bajo control francés y alemán. Esta mezcla cultural ha creado una ciudad única, llena de historia. Un lugar interesante que visitar. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estrasburgo fue elegida una de las capitales de lo que hoy es la Unión Europea, y es la sede oficial del Parlamento Europeo. En 1999 se inauguró un nuevo edificio del Parlamento que lleva el nombre de Louise Weiss, una exparlamentaria francesa. Su edificio más destacado es esta torre de 60 metros, intencionadamente inacabado, para simbolizar que el crecimiento de la Unión Europea no ha terminado. La luz se desvanece rápidamente y nos dirigimos hacia el oeste, hacia la hermosa puesta de sol y a la ciudad de Nancy. Aterrizamos en el aeropuerto justo cuando comienza a anochecer. Por la mañana nos dirigimos al oeste, a Reims, y divisamos su magnífica catedral. Esta reemplazó a una anterior que se quemó en 1210. La nueva catedral tardó más de 80 años en acabarse, y siglos después todavía se seguía trabajando en capillas aledañas y en la decoración. Es un ejemplo de gótico clásico que incorporó nuevas técnicas como la tracería en ventanas y vanos. Desde el siglo XI, la Catedral de Reims, la antigua y la nueva, ha visto la coronación de 31 reyes franceses, hasta Carlos X en 1825. En 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán bombardeó deliberadamente la catedral para desmoralizar a los franceses. Las bombas provocaron un incendio derritiendo el plomo del techo, que se derramó por las gárgolas. Después de la guerra, se tardaron 20 años en restaurar y reparar los daños. En 1991, la catedral y los edificios circundantes fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muchas personas asocian Reims con el champán, ya que está rodeada de viñedos. De hecho, las uvas se han cultivado en Mallí desde el siglo XIII. Pero no fue hasta el siglo XVI cuando se fabricó una botella capaz de resistir la presión interna durante la fermentación. Aún así, las botellas seguirían explotando hasta mediados del siglo XIX, cuando se inventó el método de la jaula de alambre o morrión para que no saltara el corcho. Solo el vino espumoso elaborado en la región, con estas variedades de uva y estos métodos tradicionales, puede llamarse champán. El vino espumoso elaborado fuera de esta región debe llamarse de método champenois, pero no puede llamarse champán. Hay 3 factores que afectan el precio de este champán. El primero es la cantidad limitada de uvas que produce la región. El segundo es el prestigio que el champán tiene en todo el mundo. Y el tercero, el alto costo del proceso de producción. Según datos recientes, cada año se producen casi 250 millones de botellas de champán. Cerca se encuentra la colina de Vif y el molino de viento de Versenay, construido en 1818 y ahora propiedad de la bodega Mom, donde se celebran distintos eventos. Desde la colina hay vistas panorámicas de los viñedos de Versenay, que producen uvas para Boulanger, Moet Chandon, Mumm, Roederer y Tétanier. El río Mosa recorre casi 1000 kilómetros, se ensancha en Francia y desemboca en el delta del Rin, en el Mar del Norte. Aquí, en el norte de Francia, cerca de la frontera belga, forma meandros a través de los bosques de las Ardenas. En Monthermé casi hace del pueblo una isla. Toda esta zona, con sus puentes sobre el río Mosa, ha sido el campo de batalla de las potencias europeas durante siglos. En 1940 se libraron aquí 2 grandes batallas en la Segunda Guerra Mundial. La Batalla de Francia, al comienzo de la guerra, y la Batalla de las Ardenas, al final.
Como resultado, Monthermé, junto con otras ciudades de la orilla del río, sufrió graves daños, ya que los alemanes entraron en Francia por el río Mosa. Hoy, afortunadamente, Monthermé vuelve a ser un lugar tranquilo en una ubicación espectacular. 15 kilómetros al oeste se halla la pequeña ciudad fortificada de Rocroi. Lo mismo que Nez-Brissac, es obra en gran parte del ingeniero militar Vauban, que mejoró las fortificaciones originales de mediados del siglo XVI. Rocroi es importante históricamente por dos motivos. Primero, porque ha mantenido su trazado original, con sus fortificaciones completas y, en particular, sus 10 calles en forma de estrella, que permitían a los soldados acceder rápidamente a sus posiciones en caso de ataque. El segundo motivo fue la importancia de la batalla de Rocroi en 1643, durante la Guerra de los 30 años entre Francia y España, que en ese momento gobernaba los Países Bajos. Los españoles habían asediado Rocroi, pero el ejército francés acudió en su ayuda, derrotando a los tercios españoles y poniendo fin al dominio militar de España en Europa. A lo largo de los siglos, el norte de Francia ha sufrido muchas batallas devastadoras, pero ninguna como la masacre de la Primera Guerra Mundial. En Beaumont-Hamel, toda esta zona, incluidas las trincheras, es hoy un monumento en homenaje a un regimiento canadiense que a las 7:30 de la mañana del 1 de julio de 1916 cruzó esta tierra de nadie al inicio de la batalla del Somme. Eran 800 hombres, solo regresaron 68. Más de 3 millones de soldados murieron en el frente occidental, y estos cementerios, grandes o pequeños, permanecen como recordatorios de aquella carnicería. Mirando estos cementerios desde el aire, los versos iniciales del poema El soldado, del inglés Rupert Brooke, escritos al comienzo de la guerra, resultan muy apropiados. Si yo muero, pensad esto solo de mí, que allí donde me entierren habrá un rincón de tierra extraña, que será para siempre Inglaterra. Cada cementerio, ya sea para amigos o enemigos, le recuerda al visitante los horrores de la guerra y la valentía de los soldados que llevaron a cabo su último sacrificio. Quizá el recordatorio más conmovedor de la batalla del Somme sea el memorial Thiepval, dedicado a más de 70.000 soldados británicos y sudafricanos sin tumba conocida. El monumento fue diseñado por Sir Edwin Lutyens y erigido en 1932. Tiene los nombres de todos estos soldados tallados en las paredes interiores de los arcos. Unos versos de un poema escrito en 1914 por Lawrence Binion, llamado A los caídos, es utilizado como emotiva oración en recuerdo de los muertos en combate durante la Primera Guerra Mundial. No envejecerán como nosotros, los que quedamos. No les pesará la edad, ni les condenarán los años. Al ponerse el sol y por la mañana, nos acordaremos de ellos. Frente a nosotros hay un castillo rejuvenecido, el enorme e impresionante castillo de Pierrefonds. Fue reconstruido desde las ruinas en la década de 1860, ya que iba a ser el palacio imperial de Napoleón III. El castillo original fue construido en el siglo XIV y en el siglo XVII iba a ser demolido, pero el costo era tan grande que se dejó como una ruina inutilizable. Permaneció en ese estado hasta mediados del siglo XIX, cuando el futuro Napoleón III visitó las ruinas y las compró de inmediato, dedicándose a devolverle el aspecto que tenía en la Edad Media. Para cuando Napoleón III fue forzado a exiliarse, con el colapso del Segundo Imperio, el dinero se había agotado sin poder adecuar el interior, aunque el exterior estaba casi terminado. Hoy, este castillo de cuento de hadas, con sus torres, torretas y almenas, que parece una locura magnífica, está abierto al público. También se usa como set de rodaje.
Durante la Revolución Francesa, muchas casas y palacios fueron destruidos, y este de Chantilly fue parcialmente restaurado en la década de 1830. 50 años después, el duque de Aumale construyó una nueva ala para albergar su gran colección de arte. El nuevo castillo fue acogido con reservas. Un crítico escribió: «Lo que hoy se califica de maravilla es uno de los especímenes más tristes de la arquitectura de nuestra era. Uno sube al segundo piso y desciende a los salones». En 1897, el duque murió sin heredero, ya que había sobrevivido a todos sus hijos. Dejó Chantilly y toda su colección al Instituto de Francia, y por ende a los franceses. Lo que sí sobrevivió a la Revolución Francesa fueron estos magníficos jardines creados por André Le Nôtre, el diseñador de los jardines de Luis XIV en Versalles. También sobrevivieron a la Revolución estos excelentes establos, seguramente una de las mejores caballerizas del mundo. Según la leyenda, el duque de Borbón, propietario del castillo, creía que se reencarnaría en caballo tras su muerte, por lo que en 1719 le pidió a su arquitecto que construyera unos establos adecuados a su condición. Dentro de este edificio de 185 metros de largo, que se encuentra junto al hipódromo de Chantilly, unas 100 personas cuidaban de 250 caballos y 500 sabuesos. Es un palacio hecho para caballos y todavía se usa en la actualidad. Antes de llegar a París, seguimos el curso del Sena hacia el oeste, hasta un jardín creado por uno de los pintores impresionistas franceses más destacados, Claude Monet. Vivía aquí, en Giverny, cerca de la actual autovía. Al principio alquiló la casa, pero cuando sus cuadros comenzaron a venderse, pudo comprarla y también los terrenos donde hizo su jardín. Monet le escribía instrucciones diarias a su jardinero, con diseños y distribuciones muy precisos. A medida que el patrimonio de Monet aumentaba, también crecía su jardín y llegó a tener 7 jardineros, aunque siempre se encargó él mismo del diseño. En 1893, Monet compró más terrenos con estanques e inició un ambicioso proyecto de paisajismo con el diseño de estanques con lirios. Estos se convertirían en el tema de sus obras más conocidas. En 1899 comenzó a pintarlos, primero con un puente japonés como eje central, y más tarde en la serie de lienzos de grandes dimensiones en los que trabajaría los últimos 20 años de su vida. Monet murió aquí en 1926, en su casa de Giverny. Una vez escribió: «Mi único mérito radica en haber pintado directamente frente a la naturaleza, tratando de plasmar mis impresiones de los efectos más fugaces». Una de las catedrales más importantes de Francia es la de Chartres. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se califica de obra maestra y punto culminante del gótico francés. Se construyó entre 1194 y 1220 en el emplazamiento de al menos 5 catedrales anteriores que se remontaban al siglo IV. A diferencia de muchas otras catedrales, la de Chartres se construyó en poco tiempo y en un solo estilo. Se ha mantenido casi igual desde su construcción y es un excelente ejemplo de arte medieval. Desde el siglo XII, la catedral ha sido un destino importante para viajeros y peregrinos cristianos, y lo sigue siendo hasta nuestros días. Algunos vienen a venerar su famosa reliquia, la Santa Camisia, la túnica que supuestamente llevaba la Virgen María cuando nació Cristo, mientras que otros vienen a admirar la soberbia arquitectura de la catedral y sus 800 años de historia. A unos 20 kilómetros al suroeste de París se encuentra uno de los palacios más grandes de Europa, Versalles. Luis XIV transformó el pabellón de caza de su padre en un inmenso y extravagante palacio. Cada detalle tenía la intención de glorificar al rey. Al mismo tiempo, el gran diseñador de jardines, André Le Nôtre,
comenzó a transformar el parque y los jardines de Versalles. Es de los mejores ejemplos de jardín formal francés. Fueron diseñados como una gran perspectiva que llegara al horizonte, para ilustrar el dominio completo del rey sobre la naturaleza. Durante sus 40 años de construcción, Luis XIV supervisó personalmente cada plano y quedó satisfecho con el resultado final. Miles de hombres trabajaron en este inmenso jardín. Se movieron grandes cantidades de tierra para nivelar el terreno, crear parterres y excavar los canales y las fuentes. Versalles fue el modelo de palacio ideal para toda Europa y otros países del mundo durante más de un siglo. En 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde Versalles se puede ver nuestro destino final, París. La ciudad tiene el espacio aéreo estrictamente controlado. Solo se permite el tráfico aéreo por el Boulevard Periférico, su circunvalación exterior. Pero podemos acercarnos un poco más a la vista más emblemática de París al ir a repostar al helipuerto. La Torre Eiffel es una de las estructuras más reconocibles del mundo y el símbolo más famoso de Francia. Fue construida para la Exposición Universal de 1889 por el ingeniero Gustave Eiffel y hoy es el monumento más visitado del mundo. Con sus 324 metros es la estructura más alta de París y fue la más alta del mundo hasta que se construyó el edificio Chrysler en Nueva York en 1930. La torre tiene 3 niveles, con restaurantes en el primer y segundo nivel y un mirador en la parte superior. Se tardan casi 9 minutos en subir y bajar en ascensor, ya que para en cada nivel. Para subir por las escaleras se debe estar muy en forma, ya que hay 300 escalones solo hasta el primer nivel. París es la capital de Francia y lo ha sido desde el siglo X. Estos últimos 300 años ha sido uno de los centros financieros, comerciales, artísticos, científicos y de la moda más importantes de Europa. También es un importante destino turístico con unos 40 millones de visitantes al año. Es una ciudad histórica con elegantes edificios de muy diferentes estilos arquitectónicos. Los Inválidos, antiguo hospital militar que se erigió por orden de Luis XIV, es hoy casa de retiro para veteranos de guerra y museo. Lo más importante es que bajo su cúpula dorada está la tumba de Napoleón Bonaparte. En una isla del Sena se alza la Catedral de Notre Dame. Comenzó a construirse en 1160 y se tardó 100 años en darla por acabada. Fue profanada durante la Revolución Francesa y solo tras la publicación de la novela de Víctor Hugo, El jorobado de Notre Dame, en 1831, se recuperó el interés en el edificio. Lamentablemente, en mayo de 2019, un incendio destruyó la cubierta de la catedral, pero por fortuna se salvó la estructura principal. En 1875 comenzó a edificarse el Sacré-Cœur, en la colina de Montmartre. Se concibió como una penitencia nacional por la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana, al comienzo de la Tercera República, en 1871. Sus impresionantes vistas de París atraen a millones de visitantes al año. Al oeste encontramos La Défense, el distrito financiero más grande de Europa, construido a partir de la década de 1980. En su corazón se halla el Gran Arco, alineado con el eje histórico de París, y el famoso Arco del Triunfo. Además de por la grandeza de sus edificios, París también es conocida como la ciudad del amor. Una ciudad donde el arte y la elegancia se mezclan con la modernidad por el brillante caudal del Sena. Un precioso lugar donde terminar este viaje.